en la Perashá empieza diciendo Zot Jukat Torah. Ese es el decreto de la Torah. ¿Sí? Rashi explica que el Satán y las naciones le reclaman a Israel acerca de la mitzvah de la pará adumá, ¿sí? La vaca roja. ¿Sí? Sabido que para purificar a la gente de la tumá, de la impureza de los muertos, había que conseguir una vaca roja, había que quemarla, y con las cenizas, ¿sí? Se le salpicaba a la gente, y con eso se purificaban. Después de hacer toda una purificación, ¿no? De una semana, etcétera, y bajar a la tevilá, etcétera, también hacía falta lo que eran las aguas de Hatat, y se le salpicaba con la ceniza y agua a la gente para purificarla. Entonces las naciones le preguntan a Am Israel, ¿a qué se debe esto? Entonces para la respuesta es Gezerá imi lefanai ven leja reshut lear era jarea. Es una gezerá, es un decreto. No todos los decretos, o sea, y principalmente justamente los decretos, no tienen una explicación. Si bien hay mitzvot que tienen una explicación, hay otros, y principalmente los decretos, no tienen explicación, ¿sí? Y eso muchas veces, una vez hablamos de esto, porque la pará dumá, algunos explican que la kavaná, que sí tiene un motivo. ¿Cuál es el motivo que trae? Que venga la madre a limpiar la suciedad de su cría. ¿Qué quiere decir? Cuando Am Israel hizo el becerro de oro, entonces Barminan como que ensució. Entonces ahora la pará dumá lo que hace es venir a reparar aquello que ensució la cría, pues el becerro. Pero no es porque sea la explicación, sino es con qué se corrige. ¿Qué quiere decir? El pueblo de Israel sacaron propias conclusiones. Mira, Moshe Rabbenu no sabemos si está vivo, necesitamos un interlocutor, alguien que nos haga la conexión con Boré Olam, y por eso hicieron el becerro. Algo que no se lo pidieron. Vos estás haciendo algo que no te lo pidió nadie. Entonces vos de repente, ¿sí? Empezás a hacer, elige tu propia aventura, como quien dice, empezás a decidir por vos mismo. Cuando viene la mitzvah de la pará dumá, es algo que no tiene explicación y se hace. Justamente esto es la forma de corregir lo otro. Hacer porque te pidieron. Yo necesito que vos me hagas esto. Esto es como el famoso Mayal, que había uno que el rey lo había mandado a mandar una carta y le dijo, mira, por nada del mundo te saques el saco. ¿Sí? Famoso. Entonces en el camino se presentó una persona, lo frenó y le dijo, uy, qué joroba que tiene usted. Y dijo, no tengo joroba. Sí, como que usted tiene una joroba gigante. Y entonces empezó a discutirle, vamos a jugar una apuesta, te juego una apuesta, esto, lo otro, no, pero él se acordaba que el rey le había dicho que no se saque el saco. Y así un momento, 2 momentos, hasta que el momento le ofreció, le dijo, te apuesto $1.000.000 que tenés una joroba. Y el tipo dice, yo estoy seguro que lo gano esto. Está bien que el rey me dijo que no me saque el saco, pero por esta le doy el maaser, ¿sí? Le doy el maaser para el rey. ¿Qué problema hay? Haram perder la plata. Y al final el hombre accedió, se sacó el saco, le mostró que no tenía una joroba y dice, uy, tú tienes razón, y le pagó. Y después el rey le dijo, yo había jugado 10 millones que vos no te sacabas el saco. Entonces vos sacaste tu propia conclusión, y esto es a veces aceptar el designio de Dios. A veces, muchas veces nosotros, lo hablé la semana pasada inclusive, que decía, para la Torá el fin no justifica los medios. ¿Sí? En la calle uno a veces ve las películas de Hollywood. ¿Cómo son las películas de Hollywood? Hay una persecución, destruyeron medio Manhattan, ¿sí? Murieron 700 personas y agarraron al ladrón, ¿sí? Cuando nosotros éramos chicos había un personaje que Borromeo, ¿te acuerdas, Gustavo? Borromeo lo hacía Jaimito Cohen con había, no me acuerdo quién era. Calabró lo hacía. Calabró con Jaimito Cohen, que lo perseguía el nene en una florería, por ejemplo, rompían todo el local y después el padre le decía, pero te dije que no. El fin no justifica los medios. Entonces, no porque vos quieras llegar a algo, entonces justifica que hagas las cosas mal, de forma incorrecta. También estos son los gezerot. Gezerot son decretos. Borrar lo decretó y nosotros tenemos que aceptarlo, independientemente de cuál sea la causa o el motivo de las cosas. Pero a su vez también, no solamente los decretos que tienen que ver con mitzvot, sino a veces el día a día, lo que nos pasa.
¿sí? Que muchas veces nosotros no sabemos por qué nos pasan las cosas. ¿Por qué me pasó esto? ¿Sí? ¿Por qué Hashem me hace así? ¿Por qué me pasan estas cosas? Hay una historia que pasó con un yehudí, se llamaba Walter Finkelman. Este hombre tenía una startup. ¿Conocen lo que es startup? ¿Sí? Muchas veces son empresas que se encargan, ¿sí?, de inyectar algún artículo en el mercado, ¿sí?, cosas nuevas, y vender proyectos. ¿Sí? Hacen muchas veces muchísimo dinero. Una vez contó su historia personal. Él dice que era socio de la empresa y tenían una entrevista muy importante para vender un proyecto a una multinacional que era de origen japonés. Y bueno, entonces él tenía ese día una entrevista y tenía que presentarse para mostrar el artículo, terminar de hacer algunos ajustes y darle para adelante. Podía quedarse en el bolsillo con unos cuantos millones de dólares. Ese día, cuando se levantó a la mañana, dice que se fue a lavar los dientes y lo primero que le pasó fue golpearse contra el potiquín, que te había quedado la puerta abierta. Hay golpes que, mamá, uno aprende todos los idiomas de repente, ¿sí? A insultar en todos los idiomas. ¿No sabes decir, cómo yo sabía hablar japonés? ¿Sí? Se dio un golpe muy muy fuerte, se miró y tenía lastimado y tenía un bollo gigante en la cabeza. Pero el bollo iba a tener que esperar porque ahora no era el momento. Se fue a fijar en el botiquín del baño y no tenía pastillas, porque tanto que venía preparándose para esta entrevista y todo, que se había tomado todos los analgésicos que tenía en la casa, no tenía nada. Dice, bueno, cuando yo salgo de acá, paso por una farmacia, me compro un analgésico y sigo derecho. Va a la casa, baja al garage del edificio, sí, se sube al coche y cuando quiere apretar ¿cómo se llama? El botón para abrir el garage, no abría, aprieta una, dos veces, tres veces, se acerca. Había muchas veces que se ponen en rebeldes, ¿no? Sí. Que te tiene que poner más arriba, más abajo, y empieza a jugar. Estás para filmarlos a uno en ese momento, porque las contorsiones que uno hace para abrir. Bueno, no abrió. Entonces, bueno, vamos a abrir de forma manual, que tienen un botón, ¿sí? Si baja del coche, apretas ese botón, se abre. No abría. No hubo manera. El tiempo pasaba, los minutos pasaban y cada vez se le empezaba a hacer tarde. Entonces no le quedó otra que agarrar el cochecito de la esposa, porque realmente siempre uno tiene el coche grande y la esposa le compra un coche chiquito para que lo rompa tranquila, que uno no tenga problemas, ¿sí? Entonces no te duele a vos, no le duele a ella, estamos todos contentos, etcétera. Bueno, agarró el coche la señora así chiquitito, corrió el asiento y se fue, acomodó los espejos, dijo, paso por una farmacia y sigo para la oficina. Cuando quiere parar una farmacia, de repente se le cruza un colectivo, ¿sí? Y lo obliga a doblar por otro lado, se tiene que abrir porque si no chocaba, ¿sí? Tiene que empezar a dar vueltas, se mete en el tráfico, ¿sí? Me pasó ayer, justo le decía, llegamos a casa, tuve 25 minutos para encontrar lugar para estacionar. Yo vivo en Bolivia, entre Avellaneda y Bogotá, pasé Bogotá y ya tenía que ir hasta Bacacay y me tuve que comer 3-4 trenes que tienen que pasar por la vía, que yo no tenía que cruzar la vía, pero bueno, ya me tuve que comer todo eso hasta que fui, desastre, tenía que ir al baño, un drama total. La verdad, a veces uno dice, pero por algo Hashem te lo hizo, o sea, uno no entiende por qué, pero tiene una causa, todas las cosas tienen una causa. A veces nosotros nos enojamos con nuestro destino, pero este destino lo eligió alguien por vos. ¿Quién lo eligió? Lo eligió por Abraham. Porque por ahí, porque no tenías que estar en otro lugar, por ahí tenías que ver algo, por ahí tenía que ocurrir algo, por ahí te tenías que salvar, no tenés idea. Eso es lo que hablamos, aceptar el designio de Dios, ¿sí? Bueno, todo el hombre tiene que doblar, se abre, empieza a dar vueltas, hasta que consigue la farmacia, se compra una pastilla, toma 2, y así sucesivamente, hasta que llega a la oficina. Cuando llega a la oficina, en el camino hay un choque y se atrasa. A todo eso ya estaba llegando tarde. Cuando llega a la oficina, tampoco se abría el control de la oficina, el control del estacionamiento, tiene que dejar el coche tirado. Se las hago cortas porque no me interesa contar mucho los detalles, pero ¿viste cuando dices el peor día de tu vida que hacía de Tinelli? Bueno, esto era el peor día de tu vida, todo mal. Cuando llegó, ¿sí? No andaba el ascensor tampoco, tuvo que subir 16 pisos a pie. Y llegó, presta atención, el hombre llega y cuando ya llegó 40 minutos tarde. Y los que eran una empresa japonesa, los japoneses son reloj japonés nunca falla.
llegaron, lo vieron, cerraron las carpetas y se fueron. Dijo, no, pero ustedes entiendan, nosotros ya te esperamos suficiente. Dijimos, vamos a esperar media hora, y inclusive la media hora no la cumpliste, esperamos 5 minutos, pero ustedes no saben lo que a mí me pasó. Y si para usted era importante, hubiese dormido en la oficina, le dijeron. Así le contestaron. Y se fueron. Y no se hizo y él estaba tan golpeado de eso, porque era Mamash, era un gran negocio. No compraron, se fueron los japoneses, no compraron. Pasaron un par de días, y un día leyendo el diario, lee que había caído una empresa japonesa que eran estafadores. Que habían caído ellos y todos los que estaban mezclados con ellos en una redada gigante. Y el hombre dijo, Boreo, ahora a mí me salvó. Desde el golpe en la cabeza apenas me levanté, ¿para qué? Para que no me pase un desastre. Pasa que muchos, en el primer momento, nosotros ladramos, nos quejamos, nos fastidiamos. Hay una Gemara que dice así: Mishenotnim lo kos shel verajá no me barej, ¿sí? Entonces me katzrim lo llamaba Beshenot. Para mí, una persona que le da para hacer kos shel verajá, Birkat Hamazon, es bueno si hay zimun, de hacerlo con un vaso de vino. Al que lo invitan a bendecir y no lo acepta, entonces Barminan como que le acortan algunos días de su vida. ¿Eso es por qué? Porque normalmente la persona que bendice, ¿sí?, el que bendice normalmente le aumenta la vida. Entonces el que niega o el que se rehúsa de esto, entonces de alguna manera es como que tiene el premio al revés. Pero dicen que la palabra kos suma igual que Elohim, sería 86. Entonces, ¿por qué? Quiere decir, si la persona le dan, si le pasan cosas, Elohim es mitatatín, es lo que es la justicia divina, y uno no me barej, no agradece por eso que te pasó, a pesar de que vos no lo entendés, entonces vos no estás aceptando que Boreolam está dirigiendo el mundo, ¿sí? Por eso hay un dicho que dice así, está escrito en el Teilim, Rabot, Mahashabot, Belev Ish, Beatzat Hashem Itakum. La persona, el hombre propone y Dios dispone, ¿sí? Esto es de traducción al castellano, pero es un pasuk en el Teilim. El hombre propone, muchas veces nosotros proponemos algo, o tenemos un plan de algo, al fin y al cabo, después Boreolam va a terminar eligiendo qué es lo bueno, que siempre la frase que siempre decimos, ¿no?, que Moy nos dice, es Hashem arruina nuestros planes para que nuestros planes no nos arruinen a nosotros, ¿sí? Entonces muchas veces es así, aceptar que Boreolam eligió diferente. Escuché el otro día de Rav Shneur un maasé muy interesante que pasó con esto pasó en Europa. Hubo un caso, esto es increíble, este lo trae Rav Ovadia. Es un maasé de Europa, pero el Rav Ovadia lo cuenta en el Sefer Anaf Etz Avot. Cuenta que una vez ocurrió un caso de que había una chica que estaba para Shidduchim y le presentaron un Shidduch. En esa época se hacían muchos los noviazgos a las distancias, que no se veían por mucho tiempo, se conocían en el momento. Bueno, aparentemente dos familias importantes, se organiza un casamiento, llega el día del casamiento, ¿sí?, se hace la jupá, y el hatán después de un rato, después de la jupá, desaparece. Lo empiezan a buscar por todas partes. El hombre se casó, hicieron jupá be kiddushin, o sea, la mujer ya era Eshetish, una esposa casada, y el hombre desapareció. ¿Lo dejó ahí? La dejó en el altar, la dejó en la fiesta. Pero buscándolo, después de varios días lo ubicaron al hombre. Y el hombre le dijo que él tiene que viajar, que se tiene que ir, que no está en condiciones de hacerse cargo de la familia, de su esposa, y que le firma un get delante de un rab, le manda el get con testigos y envía el get para la mujer. La mujer recibe ese divorcio y el hombre desaparece. Ahora, ¿cuál era el lío? El get se hizo, aparentemente habían rabbanim que estuvieron presentes, pero la familia del novio, los padres del novio, que decían que ese muchacho no estaba bien de la cabeza y que el get de él, si es un hombre que está fallado, o es un hombre que es un hombre demente, ese divorcio no tiene valor y la mujer sigue aguna. Eso generó un debate muy grande en todos los rabbanim de Europa, porque había un montón de rabbanim que decían que el divorcio es divorcio, sí, pero rabbanim de alta talla, estamos hablando de que son libros que se escribieron sobre ese caso. El casamiento tampoco entonces sirvió. No, porque el casamiento entró, porque la mujer itratzá, pero el divorcio tiene que ser
Sí, es un problema grande, porque puede ser que el hombre por ahí era yafui cuando se casó y no cuando se divorció. Es un lío total. Si el hombre realmente está demente, no puede divorciar. La única forma que la mujer quede libre es que se muera. Es la única forma. Es un lío bárbaro. Generó un debate increíble en las ciudades de Europa. ¿Cuál es la situación de esta mujer? Porque había unos que decían, esta mujer se puede casar, esta mujer está libre. Otros decían que no. ¿Sí? Y hubo hasta discusiones muy grandes de qué se hace. En la ciudad de Frankfurt, ¿sí?, el Rab de la Kehilá era uno de los que opinaba que ese divorcio no tenía valor. Y Ad-Kedekaj es que fue uno de los que levantaban la bandera de anular este divorcio por completo y que esta chica no se puede casar. Pasaron mucho tiempo. Al cabo de unos cuantos años falleció el Rab de Frankfurt, el Rab de la comunidad. Y entonces tenían que buscar un Rab para la comunidad. Pero ellos querían buscar un Rab que esté de acuerdo con el rabino anterior en relación a este tema. Porque ellos como que eran como uno de los abanderados de este tema, lo querían defender. Entonces estaban buscando a quién podían contratar. Y había muchos de los Ramanim que eran importantes, porque Frankfurt es una ciudad muy importante para el judaísmo, más en la época de antes, 200 años atrás, 300 años atrás, muy importante. Y no conseguían, porque muchos de los que estaban capacitados para dirigir la comunidad habían estado a favor del divorcio. Entonces ellos no lo querían. Consiguieron a un rab que era el Baal a Mikna, el Makne, la Fla. ¿Sí? Es un rab que escribió un montón de sefarim. Acá los tenemos los libros de ellos. Creo que están acá en la biblioteca, inclusive. Lo consiguieron a él y que él no había demostrado opinión en el tema. Él no había opinado sobre el tema. Y era rarísimo porque era un hombre muy importante, muy influyente. Qué raro que él no había escrito sobre ese tema. Pero lo contrataron. Y Baruch Hashem, él fue rab de Frankfurt. Muchos años duró ahí como rab de la comunidad. ¿Cuál fue la verdadera historia de este? Es que él había escrito sobre el tema. Él había escrito toda una teshuvá larguísima a favor del divorcio. La escribió toda entera, hasta el final. La terminó de escribir y cuando él iba a firmar, sin querer empujó la tinta y se le cayó sobre la hoja. Y se le mojó toda la hoja. Significa que ese papel lo tenía que volver a escribir de vuelta. Y dijo, qué raro que se me cayó la tinta sobre la respuesta. Por ahí del Shamayim no quieren que yo lo publique esto. Y agarró, no lo publicó nunca. Y gracias a que él no publicó esa respuesta, después fue contratado por la Kehilá de Frankfurt para ser el rab de la Kehilá. Si esa carta hubiese salido, no lo hubiesen contratado nunca. Min HaShamayim lo cuidaron, ¿sí? ¿Para qué? Para que después, más tarde, él sea quien llegó a ser. A veces uno, a nuestra vista, nosotros vemos las cosas muy, muy cercano. Nosotros incluso vamos a mirar hasta la pared y más allá de la pared no vemos. Entonces muchas veces nosotros no entendemos por qué no pasan las cosas. Inclusive hasta nos enojamos, nos fastidiamos. Pero realmente, ¿qué es? Que Hashem dice, yo te estoy protegiendo de algo malo. A mí me pasó personalmente en una situación, no puedo decir muchos detalles porque si no estaría diciendo la Yonara, de que hubo una situación puntual hace muchos años atrás que yo tenía muchas cosas para decirle a alguien, pero muchas, y con razón inclusive, muchas cosas. Y el día que me tenía que encontrar con esa persona, Boreolam me hizo que yo me sentía mal. Hubo una reunión muy puntual y yo en esa reunión no sabía que iba a haber y no estuve. Y no participé de la reunión. Y cuando después me enteré, qué lástima que yo no estuve ahí. Tenía tantas cosas, tenía para mí cantarle las 40, como dicen, ¿no? Y ayer me quitó de ese lugar. Y después de mucho tiempo, dije, Baruch Hashem que no estuve ahí. Sí, porque me hubiese cerrado muchas puertas. A veces una persona, eso digo, nos arruina nuestros planes para que nuestros planes no nos arruinen a nosotros. Aceptar de repente, esto se llama aceptar el Bediabad más que el Leja Tejilá. El Leja Tejilá es lo que uno propone, el Bediabad es lo que Hashem propuso. Siempre uno tiene que aceptar lo que pasó más a lo que uno propuso desde el principio. Sí, hay dos masim cortitos más que pasó, uno con un yehudí, un rab, que un dintor era muy grande. Un dintor era una discusión, ¿sí?, de dinero que fueron delante de Ramaní para que dictamine. Y había una diferencia de dinero de $1.000.000.
si uno tenía que parar al otro o no. Entonces fueron del Dayan, y el Dayan, él escribió sobre eso, pero él tenía un mandato de que él el Shabbat, Erev Shabbat, ya desde el viernes al mediodía, ya no escribía Pesakim, no escribía dictámenes de halajá. Afilu que él se había comprometido en dar el dictamen antes de Shabbat, se atrasó por un tema u otro, quiso mandar el fax y el fax no salía. Ya lo tenía escrito, quiso mandar el fax, no salía. Así intentó 1, 2, 3 veces, no lo pudo mandar, hasta que quiso reparar esto o lo otro, ya se había hecho el mediodía, y él tenía esa conducta. Yo después del mediodía del viernes ya no mando nada, no trabajo nada, absoluto. Y se quedó mal porque él había dado la palabra de dar la respuesta antes de cosas, que hacía hayaba a uno, obligaba a uno a pagar ese dinero al otro. Pero bueno, dijo, bueno, después de Shabbat lo mandaré. Cuando terminó Shabbat, escuchó en Israel como cuando fallece alguien, pasan con los ramcolim, hay un auto que pasa con altavoces, la levaya de fulano, de tal, va a ser el día, Normalmente siempre pasan por las zonas donde hay familiares, o las zonas donde vivían, etcétera, para que la gente se entere. La verdad, que dar noticias malas no es algo lindo. ¿Sí? Una persona tiene que tratar de evitar. Hay gente que es especialista. ¿Viste quién se murió? La halajá dice así: En Meshivim a la Calcalá. En Meshivim a la Calcalá. Cosas feas, la persona tiene que tratar de ser emisario de cosas buenas, no de cosas malas. Entonces, a veces no queda otra, entonces uno trata de alguna manera hacerlo entender. Pero decir malas noticias no está bueno, ser emisario de eso. Entonces, en Israel pasa el carrito, sigue y anuncia. ¿Qué escuchó el Rab este? Que la persona que él había salido en el dictamen, Hayab, falleció ese Shabbat de un infarto. Ahora, ¿qué pasó? Este hombre nunca se enteró que él estaba Hayab, que él tenía que pagar el $1.000.000. Él dijo, ¿qué hubiese pasado si le llegaba ese dictamen Erev Shabbat? Yo después me hubiese quedado con cargo de conciencia toda la vida, que por ahí se murió por mi culpa. Entonces, ¿qué hizo? Que ese dictamen no salga, que este hombre no se entere, se iba a morir igual, ¿sí? Pero por lo menos me sacó a mí el cargo de conciencia de sentir que yo hubiese sido el culpable. Porque uno dice, mira, al fin y al cabo vos sacaste el dictamen, el tipo se murió en Shabbat de un infarto, lo obligaste a pagar un palo, ¿sí? Y seguro, se le agarró un bobazo al tipo. ¿Sí? No, la descendencia, yo qué sé. Pero al caso que voy, que a veces Boreolam lo había salvado a este hombre en ese momento. ¿Sí? Esta es una historia. Y otra historia más, que había un tal que se llamaba Weinstock, ese era Nitzol Shoah, se había salvado de la Shoah, y este hombre creo que había viajado, no me acuerdo si a Canadá o había viajado a Estados Unidos, y como él sufría de tuberculosis, no fue así, él se había ido a Francia, él había ido a Francia, se había escapado del holocausto, pero había terminado en Francia, después los alemanes cayeron en Francia también, y él sufría de tuberculosis. Entonces, como sufría de tuberculosis, a Francia lo dejaron pasar, pero lo aislaron, porque la gente que sufría de tuberculosis se sospechaba que era contagioso. Entonces los tenían muchos aislados. Había mucha gente que los tenían escondidos, porque si se enteraban, muchas veces en países, por ejemplo en Estados Unidos, etcétera, no los recibían. Enfermos de tuberculosis no recibían. ¿Por qué? Porque si nosotros recibimos gente que se escapó de la guerra, pero tampoco nos vayan a contagiar a toda la ciudad. Este hombre se había ido de Europa, fue a parar a Francia, y en Francia lo recibieron, pero el hecho de que tenía tuberculosis lo tuvieron aislado. ¿Qué pasó? Los alemanes después cayeron en Francia y mataron un montón de gente, pero justamente a él no lo mataron. ¿Por qué? Porque los alemanes, en el lugar donde estaban los enfermos de tuberculosis, no quisieron meter, porque ellos tampoco querían quedarse pegados. Entonces esos se quedaron. Después la guerra terminó, Normandía y todo esto como ya conocemos, ¿sí? El desembarco, y el Baruch Hashem terminó la guerra y se salvó. Entonces, una vez él se quejaba y gritaba, ¿por qué Boreolam me hiciste así? ¿Por qué me hiciste enfermo de tuberculosis? Y al fin y al cabo, lo que había pasado era que lo estaban salvando. Lo estaban salvando para que la persona pueda sobrevivir. Así hay infinidades. Yo creo que cada uno debe tener su propia historia sobre estas cosas, pero cada uno tiene que entender de que las cosas por algo pasan. Cosas grandes o cosas chicas, cosas comunes también. ¿Cuántas personas en algún momento lo echaron del trabajo? Y de repente uno cuando lo echaron del trabajo se puso mal o se desesperó cómo iba a hacer para mantener a la familia. Y después la vida, ¿sí?,
le dio una vuelta y él al final hizo un emprendimiento personal y Baruch Hashem después él pudo hacer algo propio y él trabajó para uno mismo en lugar de, y si no lo hubiesen echado hubiese sido empleado toda la vida y hubiese recibido un sueldo todos los meses, ¿sí? Y hubiese vivido a la caza y a la pesca. Y Baruch Hashem, Boreolam, dado que le mandó, como dice, cuando se te cierra una puerta se te abren 100. Lo que pasa es que la persona tiene que aceptar de repente y ver la parte positiva. Si uno es positivo va a generar que las cosas vayan para bien. Si la persona es negativa, el otro día hablaba con un chico, y un chico me dijo, mira, me dice, tengo que salir con una chica. Digo, ¿y qué pasa? Me dijo, no, estoy muy negativo. Digo, ¿por qué? Y me dice, no, porque yo salí con 3 o 4 y no funcionó. Y entonces yo creo que esta va a ser lo mismo. Dije, pero al revés, porque justamente las que no eran, Hashem te las sacó del camino para que no termines con la persona equivocada. Entonces, cuando va a ser, quédate tranquilo que la que va es tuya no te la va a sacar nadie. Entonces, por ejemplo, todo lo que era obstáculo en tu vida te lo puso de costado, te lo corrió. ¿Sí? En el momento que es lo tuyo, va a llegar lo tuyo. Entonces vos tenés que ir positivo, buena onda. Después te vas a dar cuenta si eso no es, si te parece o si no te parece. Si sentiste que las Neyamot se conectaron o algo, bárbaro. Y si no, bueno, seguiremos buscando. Pero una vez me dijo el mecánico a mí, escúchame, yo tenía que vender un Renault 19, lo tenía hecho Haroset. Me dijo, quédate tranquilo porque una novia necesitas. O sea, no está un comprador necesita que te compre el coche, no necesitas que te lo compre todo el país. Va a haber uno que le va a interesar. Sí, y al final llegó uno que vendía un coche que está un coche mejor y lo quería vender con un coche más barato porque quería hacer el cumple de 15 de la hija. Entonces, quería quedarse con la diferencia. Le dije, mira, tiene un problema de inyectores, tiene un problema de inyectores porque tiene los inyectores chojaros. En esa época salía 750 pesos cada inyector, que para mí era una fortuna eso. ¿Sí? Y le dije, mira, tiene este problema, si querés llevarlo, yo te lo aclaro. No, yo pago por eso. El tipo me pagó 12.000 pesos el auto. No me acuerdo cuántos eran en dólares. Pero bueno, yo conseguí el comprador, sí, se lo llevó el coche, y el tipo estaba contento, no apreció nunca más me llamó, nunca más me preguntó, se fue contento. Vos necesitas una persona, necesitas casarte con una mujer, necesitas casarse con un marido. Todo lo demás es verso. ¿Sí? Entonces todo lo demás ya no tienen que ver en la imagen, no tiene nada que ver en el cuadro, no tiene nada que ver, todo está todo de costado. Aceptar las cosas que hizo Boreolam porque lo eligió, porque es tu papá. Y si Hashem lo eligió es porque es bueno para vos. Termino con una cosa, dice que había una vez, contó Rabbi Biderman así, dice que una vez había un papá que estaba con el hijo, caminando por la calle, y en un momento vieron que había una moneda en el piso. Y le dijo el papá al hijo, le dijo, levantate, agachá esta moneda. Le dijo, no papá, no vale nada, agachate vos si querés. Bueno, agarró el papá que era más mayor, se agachó, levantó la moneda y era una moneda que valía plata y con eso compró 12 manzanas. Entonces el papá compró las manzanas y se le ofreció al hijo comer. El hijo dijo, no papá, no lo merezco porque yo me tenía que agachar y no me agaché, entonces no me merezco comer de la manzana. Le dijo, papá, escúchame, mamita, come la manzana, si no tenés hambre, estamos pasando a hambruna, conseguimos 12 manzanas, disfrutala. No, que yo no las merezco, caprichosa, así me hay. Sí, duro el pibe, no quería comer, pero el padre quería que el hijo coma. Entonces, ¿qué hizo el papá? Se adelantó. Entonces, como se adelantó a una cuadra y cada tanto largaba una manzana y le tiraba al piso. Entonces, cuando el hijo pasaba, veía la manzana del barro, todo, se tiraba al piso, la levantaba, la limpiaba toda, la lavaba, todo, y comía la manzana. Al ratito, de vuelta lanzaba otra manzana. Entonces el papá dijo, si este chico hubiese sido inteligente, hubiese agachado en el momento correcto, entonces hubiese tenido que tirar 12 veces al piso y tener que estar limpiando toda la manzana. Lo hubiese comprado directamente, era buena. Si vos hubieses aceptado lo que te mandó por ahora, desde primera, de buena de primera, en lugar de quejarte y patalear lo hubieses comido por derecho sin tener que ensuciarte para levantarlo. Pasa que a veces uno sí se queja de su existencia, de su destino, y lo termina consiguiendo por modos que son mucho más difíciles de los que tendrían que ser de forma original. Baruch Adonai Leolam, amén, amén, Hazaku Baruch.